bienvenidos a este primer capítulo de esta quinta temporada. Nada más empezar a agradeceros estas 5 temporadas que ya llevamos haciendo este podcast. Esperemos que podamos hacer 5 más. Y nada, quería estrenar esta temporada con un invitado especial, un invitado que hace algo diferente y como sabéis eso es lo que a nosotros más nos gusta, traer a esos perfiles que destacan por encima. Pues nada, presentaros primero a David. David, bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, Álvaro. Es un placer. En la presentación, bueno, pues ya se verá. Las cosas vienen poquito a poco y ahora profundizaremos. Perfecto, pues nada, siempre me gusta que para la gente que no lo conozca, para gente que no... ¿Quién es David? Cuéntanos un poco quién eres. Vale, bueno, pues he sido empresario la mayor parte de mi vida y me metí, bueno, en este caso el podcast, la parte interesante es mi vía de finanzas. Entonces yo entré a los 44 años, a la vejez, a hacer algoritmos de trading, sencillamente porque tenía activos líquidos y tenía conocimientos de ella. Ya está. No soy una persona pasionaria. Tuve un amigo que quedamos para almorzar y me lo comentó. Me picó el gusanillo y en unas vacaciones me lo llevé como deberes. Voy a probar esto, que son los algoritmos de inversión. Y ahí empieza todo. O sea que empezaste 100% ya algorítmico, ¿no? No es mucha gente... Sí. Eso lo tengo claro. Me he dedicado toda la vida, 24 años. He sido empresario con una empresa de desarrollo de software y además incluso ahora iremos desgranando En materia. poco a poco en materia. Sí, siempre me ha gustado hacer, por ejemplo, programas que hacían programas. Siempre me ha gustado programar para mí, ¿vale? Con utilidades para ayudarme al desarrollo. Entonces ya empecé desde el principio muy fuerte y muy orientado al tema algorítmico. ¿Cómo fue ese proceso, digamos, entre que conoces el mundo, ¿no? Porque supongo, y del trading algorítmico no es como ahora que hay mucha información o como hay menos información. ¿Cómo fue ese proceso en el cual te ibas formando, ¿no? O el cual te ibas adaptando, ¿no? Escogiendo siempre, como digo yo, encontrando tu perfil, ¿no? Porque una vez ya tienes claro, quiero hacer esto, pero poco a poco el trader va desarrollando, ese perfil. ¿Cómo fue ese proceso en el que tú poco a poco ibas perfilándote? No fue corto el proceso, desafortunadamente, ¿vale? Estuve 3 años con Forex. Para mí es una pérdida de tiempo, ¿vale? Porque la conclusión que saco, por poner pocas palabras, que yo creo que es lo más valioso, habla así con unas cuantas píldoras que puedan servir a la gente, es que en el Forex al final lo que hay es una martingala. Muy difícil hacer una predicción cuantitativa. Claro, yo no quería algoritmos técnicos o digamos que el algoritmo técnico es muy difícil cuando te lo lleva a la programación, porque una recta de soporte es muy difícil encajarla. Algunas veces sobresale un cachito, otras no, otras... Es un concepto muy abstracto, es muy subjetivo. Cuando haces realmente una prueba algorítmica, pues te das cuenta del potencial que tiene. Entonces lo que Hacemos una pausa en el podcast para recordarles que gracias a Darwin Estero contamos con su apoyo para producir este podcast. Darwin Estero, una plataforma en la que acreditas tu trading por una suscripción mensual y en la que atraes capital de terceros con tu índice invertible Darwin. Tenéis toda la información en el enlace de la descripción. Y ahora continuamos con la entrevista. Empecé a observar con el tiempo, vas haciendo una opinión crítica, es que había sobreentrenamiento en la mayoría de los algoritmos empecé con MetaTrader 4, MetaTrader 5, me enteré que MetaTrader 4 es un casino, es decir, no tienes salida al exterior, con lo cual tú estás jugando con la banca y con otros jugadores igual que tú, ¿vale? Entonces al final pues la banca gana, es un casino, no es un juego de suma cero. La versión 5 me parece que tiene algo de salida para afuera, pero te da otras dificultades.
Y luego es una herramienta que hace todo lo que yo no aconsejaría. En este sentido, te hace un algoritmo genético, te lo aplica a toda la serie temporal, con lo cual, en la práctica, como si lanzaras un montón de cohetes y el que llega a la Luna, por casualidad, o el que llega al blanco, a la diana, te crees que te ha funcionado. Luego, cuando lo pruebas en la realidad, pues es más compleja. La Luna se mueve, o el blanco se mueve. Entonces, al final salí, después de esos 3 años, cuando ya encontré mi camino, pues salí un poco enfadado, con rabia, y todavía me dura. ¿no? Todavía me dura porque fueron 3 años que además estuve completamente profesional, tenía una empresa, pero me permitía, mi empresa me iba bien y entonces me permitía pues dedicar la mayor parte de mi energía a el Forex, en este caso a la inversión en bolsa. ¿Qué ocurre? Que durante el primer año me apunté también a un máster en la universidad. Y entonces al tutor que me tocó le dije que quería hacer un algoritmo de inversión y le expliqué lo que estaba haciendo. Yo estaba haciendo un montón de estrategias, poniéndolas a competir, me había creado un mercado artificial y estaba inspirado un poco en AlphaZero, que había salido hace algún tiempo y habían conseguido aprender a jugar al ajedrez desde cero. Entonces era un concepto que me gustaba mucho. Yo quería irme a los fundamentos, conocerlos y a partir de ahí escalar. Y no me importaba dedicarle tiempo. Pero mi maestro, mi tutor, el del máster que estaba haciendo, me dijo que tenía que ser algo práctico, que no podía ser algo teórico, que los empresariales eran todos muy prácticos. Y entonces me habló de una técnica que se llamaba el CAPM, Capital Asset Pricing Manager, y era una técnica muy vieja que se hacía él la explicaba con un Excel, entonces era una técnica que realmente no era ambiciosa, lo único que quería era más o menos establecer, ¿no? Y se me ocurrió en esa competición algorítmica que estaba yo haciendo, pues programarla y meterla. Y resulta que el CAPM le gana a las demás. Y me quedo pues fascinado, me quedo alucinado. Sin buscarlo te encontraste con eso, ¿no? Sí, me encontré, oye, ¿cómo es esta técnica tan vieja? Claro, la mayoría de los algoritmos son seguidistas, ¿vale? Van siguiendo un cruce de media, un tal y no sé cuánto, van siguiendo un poco la tendencia y ese en concreto, pues fijaba el precio, se coordinaba porque de cada estrategia hacía unas cuantas instancias, se coordinaba con las otras instancias, fijaba un precio objetivo y aunque, imagínate, nada más que manejaran el 5% del volumen del mercado, pero como tenían una determinación, pues conseguían fijar el precio y los demás le seguían. ¿Vale? Entonces, yo digo siempre que hay como 3 niveles de conocimiento. El primero, cuando conoces algo y eres capaz de plasmarlo en un examen y sacar un 10. El segundo es cuando lo programas, que ya tienes un poquito más de conocimiento. Y el tercer nivel, cuando programas algo y te pones a jugar. Entonces, esa curiosidad que yo sentí por el CAPM me hizo volcarme y al final acabaría haciendo un TFM en el que lo llegué a conocer también, que le descubrí un fallo al CAPM y lo parasité. Entonces hice una técnica que parasitaba a una que era muy vieja, hice una hipótesis, lo expliqué, y hice las pruebas con las series temporales, estaba bastante bien orientado. Y al final demostré que sacaba un 28%, ¿vale? Pero eso lo hice en el primer año. Y el TCM lo he olvidado. Cuando llevaba ya 3 años hice un curso de Alejandro Santiesteban, no me acuerdo, de inversión en valor se llama el curso, Alejandro Inversión en Valor, seguro que se encuentra. Sí. Hice un curso de él de inversión en valor y claro, mi objetivo era programar, soy informático, programo desde los 11 añitos que empecé a programar, mi fortaleza era programarlo. Y empecé a coger balances, a proyectarlos, pero no me gustaba porque la inversión en valor me producía mucho drawdown. ¿Vale? Es verdad que yo podía, con mi forma programática, por llamarlo de alguna forma, analizar un montón de empresas en media hora, algo que un humano es imposible,
pero no me gustaban los drawdowns aunque me hacía la inversión en valor. Y entonces volví para atrás. Me acordé del TCM, ya habían pasado 3 años, 2 años 2 años y pico desde que lo entregué, y sabía un poquito más, había aprendido un poquito más de matemática, había aprendido. Entonces lo cogí y soy siempre muy crítico con las cosas que aprendo. Empecé a corregirle errores. No utilizaba la rentabilidad logarítmica, yo ya dominaba lo que era la rentabilidad logarítmica. Utilizaba algo que se parecía a una recta de regresión, que era la línea de mercado. Pues empecé a implementar regresión múltiple, empecé a profundizar en la regresión múltiple, empecé metiendo un montón de elementos y al final en un mes y poco conseguí una estrategia que me daba un 13% de una forma que año a año, casi todos los años eran positivos en la serie histórica que yo estaba probando. ¿Vale? A partir de ahí, en aquel entonces, pues acabo montando una empresa aquí en España, me pego choques contra la legislación española, ¿vale? Es muy difícil la gestión de patrimonio por cuenta de terceros, es muy difícil gestionar patrimonio por terceros, tienes muchas tramas, no es una cuestión de formación, no es una cuestión de dinero, una cuestión bueno, da para otro podcast, ¿no? La legislación española. Y el socio que tenía era australiano, bueno, era nacido aquí en España, de Australia, tenía una posición importante, prefiero no decir su nombre, si lo voy a entender. No, es por la posición en la que tiene, él siempre utilizaba a la mujer, tal, no sé cuánto, porque tenía conflictos de interés. Y en un momento determinado, pues montamos una empresa allí en Australia. Son 2 empresas, una que es la tenedora, otra que es tal, bueno, lo tienen bien legislado allí en Australia. Ten en cuenta que Australia tiene el mismo Producto Interior Bruto que España y tiene la mitad de población. O sea, digamos que manejan el doble. Te da una visión rápida. Sí, y para colmo, las pensiones son privadas. Entonces, allí en Australia te dejan que tú te unas con unos cuantos y te hagas una gestora y bueno, pues hicimos una prueba, el de unos meses, que es lo que había que hacer, y cuando ya hacemos la prueba está muy bien, había subido el SP500, había subido un 10% y había sacado un 30 y tantos por ciento, no me acuerdo cuánto era exactamente los números, pero salió la prueba, salió muy bien. Pues yo le pedí a mi socio dar un paso para adelante y mi socio se le unió problemas familiares y no dio el paso para adelante, me falló. Seguí un poco más de tiempo. Bueno, en este entonces había cerrado ya mi empresa. Mi empresa dependía de un contrato que no salió. Y entonces pues yo decidí volverme líquido, cerrar la empresa, que era algo que me imposibilitaba meterme en otro sitio. Y uno de los sitios donde me metí fue en la universidad. Entré en un proyecto de investigación, luego cogería también al departamento, me pidió que cogiera una baja paternal y la cogí para probar también un poco lo que era la docencia. Incluso durante ese tiempo me agobié y dejé de operar, porque me sentía que estaba yo, claro, tenía muchas cosas y me sentía que yo era esclavo de mi dinero, ¿vale? Entonces el dinero que había amansado como empresario durante tantos años, pues que yo me debía a él y no al revés. En un momento determinado corto, con esa idea, Álvaro, de que dentro de 5 días, dentro de un mes, lo voy a retomar. Y me llevé casi un año sin operar. Entonces, se da una serie de circunstancias que me quedo parado por parte de la universidad, porque después de la baja paternal no se gestiona bien una posible continuidad mía, porque como son contratos públicos, depende tal, pues me quedo parado unos meses. Al principio pensé que era cuestión de poco tiempo, pero cuando ya veo que no, que hay dificultades, que va lento, pues ahí hay 2 eventos que son relevantes para lo que te voy a contar luego. Uno de los eventos es que me pongo a buscar, me pongo a echar currículum, tengo curiosidad por ver un poco qué otros mundos hay o qué otras posibilidades hay para una persona con mi perfil.
y empiezo a echar currículum. Y una de las redes sociales que había tocado al principio era LinkedIn y no, por LinkedIn no me salía nada. Y me da por fluir con la red social. Fluir con la red social significa analizar un poco de qué van las publicaciones y hacer publicaciones de valor. Entonces me pongo a hacer publicaciones sobre inteligencia artificial de valor. Y vamos, de hecho, incluso durante un tiempo que puedo mantener el ritmo porque estaba parado, me pongo todo el día a hacer publicaciones de valor, vamos, tengo un pico que se ve, me hago famoso en LinkedIn. No, ¿vale? yo te he conocido por ahí, yo te he conocido por LinkedIn, Sí. por perfiles que me salían muchas publicaciones tuyas, donde le habían dado muchos invitados de aquí también me gusta, donde habían compartido compañeros y todo eso, y dije, hostia, y este tío, y ahí es como el blog mismo, empecé a ver todas tus publicaciones, a ver qué hacías, a ver qué cosa, y claro, y en cuanto a eso le dije, uy, voy directo a escribirle. Y entonces no, porque además es yo siempre lo he dicho, ¿no? Como que hostia, yo el link que queda y veces estoy más a gusto, ¿eh? Estoy poco a poco, lo que tú dices, no intentando fluir, ¿no? Intentando ver qué hay, ¿no? Y la verdad es que hostia, es un mundo por descubrir, ¿eh? Yo estoy desde hace un par de meses solo, ¿eh? Ni publica un par de cosas, y ves como es algo diferente, ¿no? Como hay otra comunicación, digamos que hay un poco más de filtro, digamos, en que no hay. Yo veo mucha predisposición siempre a todo el mundo a dar y no veo grandes discusiones, ¿sabes? Como en otras, por ejemplo, en Twitter o en eso que he visto sí que hay un poco más, ¿no? ¿Y cómo fue ese momento, ese boom, ¿no? Donde entras de Sí, verdad claro, no se puede mantener en lo de LinkedIn, lo hice en un momento determinado, veo que ya no doy más de sí y hay yo me había pegado cabezazos contra la pared con la legislación española, ¿vale? Con las fórmulas que había. Pero ya conocía, yo ya había consultado 4 abogados, incluso la última vez fue un amigo que me dijo, David, vamos a hacerlo. Y le dije, búscate tú el abogado, sí se lo dije. Y cogió y se buscó el abogado. Y su abogado le dijo que no, porque la idea era montar una sociedad, poner capital y gestionar el capital de la sociedad. Eso era lo que... Y el abogado le dijo que no, que podía tener consecuencias penales. Hasta ese punto llegamos, ¿vale? Entonces, una de las cosas que quedaban eran los robo-advisor. Pero a mí no me hacía gracia. Yo venía del mundo de desarrollo de software y a mí no me hacía gracia hacer una aplicación para un cliente final. No sé, me gusta siempre la novedad y para mí eso era un poco... Pero conozco un chico que se dedica a eso y entonces pues hablamos, hacemos buenas migas. Lo mismo que das con una persona que te escucha, pues da con una... Él me escucha, me tiene un aprecio, yo también lo tengo un aprecio por lo que él hace. Total, sentimos admiración mutua y yo tenía varias estrategias, cada una con más o menos rentabilidad, y le doy hasta, digamos, mi tercer año, que era un 30%, más o menos. Le doy esa estrategia y él empieza a montar sobre ella algo, pero en un momento determinado le sale un cliente y para, y me deja con la estrategia que se la había preparado, se la había entregado y me deja parado durante un tiempo, ese tiempo que luego no, era un mes, luego fueron 2, y todavía no ha retomado, ¿vale? Para que te hagas un poco la idea de esas cosas que te salen, que te crees que te va a durar poco y que duran más de lo que opinas. Entre tanto, yo ya empiezo a trabajar y ya dispongo de menos tiempo para hacer estas cosas, ya me sale trabajo. Y ya me queda un poquito menos de tiempo. Y una de las ideas que yo tenía, que siempre he tenido, porque yo contaba, digo, tengo una rentabilidad de tanto, tengo no sé cuánto, y la gente como que luego con el tiempo cuando cogían confianza, luego me decía, pues David, pues yo no te creía, pues yo no sé cuánto, pues yo no sé. Y entonces yo tenía la idea de hacer una caja negra. Algo, oye, yo te entrego esta cajita negra, tú tienes un simulador, que te doy yo el simulador y te lo construyo en código fuente abierto, tú te bajas los datos, alimentas a mi caja negra y verificas que mi caja negra os da la rentabilidad que dice que da. ¿Vale? Esa idea la tenía yo. Y digo, pues voy a hacer la caja negra.
Mi idea incluso se lo ofrecía así a gente, cogía gente importante del sector bancario y le decía, oye, si pruebas mi estrategia te doy 500 euros. Así. Y no me echaban cuenta por LinkedIn, ¿sabes? Entonces, pues tenía la idea de, bueno, ¿y a qué precio la pongo? Y bueno, había hecho a clientes, había trabajado con pasarelas de pago y bueno, pues me voy a levantar un strike, le voy a poner 1 euro. Si la vendo, pues duplico, lo vendo a 2, si lo vendo a... eso hice, lo pongo y empieza 1 euro, 2 euros, 4, 8, 16, 32, 64. Cuando llega a 64 no me la compra nadie, ¿vale? Pero me sorprendió que en un día, en un poco tiempo, había vendido y bueno, pues la voy a volver a poner otra vez a 32. La volví otra vez a poner a 32, pero en vez de ir duplicando el precio, le empecé a subir el precio de euro en euro. 32, 33, 33, 34, 35, 39, ahora ya va por 80, para que te hagas un poco la idea, ¿vale? Empiezo a vender un montón de versiones de la estrategia y bueno, y ese es hago una página web así muy apañada, se llama P-Robo Advisor. La gente me pide una comunidad, la gente me solicita, claro, empiezo a hablar con la gente, al principio empiezo a dedicarles tiempo, a todo lo que me compraba la estrategia, pues dedicaba, en término medio, 1 hora y media, explicándosela, ayudándole a instalar. Y un sábado recuerdo que vendí 8 y se me vino, digo, bueno, 8 por 1 hora y media, yo llevaba como 4 días hablando todo el tiempo con la gente, ¿sabes? Sí, no, yo siempre lo he dicho que cuando empiezas en esto, yo igual que cuando yo empecé con la formación o a vender algo, todo eso, claro, tú lo intentas vender como yo siempre he intentado vender cualquier cosa, ¿no? Muy personal y todo eso, ¿no? Y es lo que tú dices, cuando tienes uno, vale, cuando tienes dos también, pero yo también hacía las clases individuales y cara a cara, ¿no? Y entonces, claro, decía, claro, y cuando tenía que rechazar a algunos porque, claro, decía que yo como es que no tengo más horas, ¿no? Y lo queremos hacer, lo hacemos con tanta pasión al principio, lo hacemos con tanta pasión al principio, ¿no? Porque además también nos hace ilusión, ¿no? Y eso, y al final de hasta que dices, hostia, ¿qué está pasando aquí? Sí. ¿No? Yo me he limitado a los días. He dicho, mira, voy a dar martes, jueves, luego he decidido que lunes, martes y jueves, este jueves no doy. Bueno, me he limitado un poco para que me quede un poco de espacio entre medias para poder seguir programando, porque si no es que no te va la vida, ¿vale? No avanzas. Entonces, pues, es muy bonito, me ha gustado, he vuelto a recobrar un poquito la ilusión en este mundo y la idea es que P-Robo Advisor, que surgió así un poquito, ahora ya va cogiendo forma, ya va cogiendo carácter propio. Una parte es open source, digamos el 70% es open source, y luego hay una estrategia mía que se alquila, que te da señales y se alquila, ¿vale? Tú pagas la licencia. Ahora ya estoy pasando de un modelo de venta de una sola vez a un modelo de suscripción. En este caso, tú pagas 15 euros, por ejemplo, y tienes la estrategia A. La estrategia A te da un 44 y ahora le subió a un 50% de time en el backtest, ¿vale? He intentado que no esté sobreentrenada. Ahora ya entramos en la parte técnica si quieres, sí, en ahora le otra daremos sección. caña. Sí, te cuento un poco la idea de negocio, pero claro, descubro, iterando y probando y le pongo más cara, descubro que al final la venta la haces tú con tu clase, ¿vale? Entonces ya pongo una oferta de 149 euros por 3 sesiones de clase, que vendía la estrategia de forma permanente. Y ya decido, lo último que he decidido es ponerla a 99 euros, pero solamente te doy una suscripción a 4 meses. ¿Vale? He ido adaptando el formato a lo que veo que realmente le gusta a la gente. De todas formas, no estoy centrado en las ventas, porque sé los defectos que tiene la estrategia. Vamos, básicamente es que tienes que coger todos los días y ejecutarla. Y eso requiere disciplina. Y le he reñido a mi gente, ¿eh? Mi cliente le he reñido. He dicho que me estropean las estadísticas, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ya está. Poquito a poco. La gente entra cuando la bolsa sube para arriba, como tenemos un pico, lo normal, ¿vale? No cuando está en un buen momento. Y bueno, es difícil también, desde un pico, pues tener rentabilidad, porque mi estrategia está indexada.
tiene muy buenas perspectivas. Y ahora entramos en todo, en lo que caracteriza la filosofía de Peer Advisor, pero te quiero terminar de contar que estoy preparando ya una estrategia B para completar lo que es el sistema. El sistema que yo quiero llevarme a la B es yo doy señales que tú puedes coger con código fuente abierto y ejecutarla en tu broker, en este caso con Interactive Broker. Tú coges las señales de compra, las ejecutas y ya te estás autogestionando tú mismo la cartera. Pero lo que quiero, porque el perfil que mejor se me da, ya sea porque publicaba cosas de IA y el que con menos tiempo yo explico algo y me entiende por qué no está sobre internet y entiende el perfil que se adapta mejor a alguien de inteligencia artificial. Entonces, y además es un perfil muy inquieto, un perfil que no compra tu estrategia y la ejecuta, sino que empieza a hacer cosas. ¿Vale? Era una de las cosas que había observado, un perfil que quiere hacer cosas, que quiere aportar. Entonces consigo la estrategia B, que va a recibir señales. Es algo que seguramente sacaré para septiembre. Entonces, es una estrategia que te da señales, pero antes de darte las señales, te dice, oye, dame tus señales, yo las incorporo, te digo si son útiles o no son útiles, y si no son útiles, pues ya te estoy orientando un poquito, y si son útiles, pues podemos hacer una estrategia mezclada, digamos que una forma de hacer ensamble de estrategias. Yo tengo media pieza, tú tienes otra media pieza, entre los dos podemos subir un poquito la rentabilidad. Hacemos unos test profundos, ¿vale? Y yo lo que me aseguro es de hacer en Peer Advisor, la figura que me gustaría a mí es la de notario. En el momento que haya alguien que haga algo que supere un poquito lo que ya está hecho, pues entonces ir sacando nuevas versiones, de tal forma que el cliente no tenga 200, 500 estrategias de inversión, sino que tenga una estrategia que cada vez son mejor, más consolidadas, ¿vale? Que pueda ir eligiendo, aunque sea en un plano, pero que pueda elegir la que le guste según riesgo, rentabilidad, volatilidad o lo que quiera, lo que puedas elegirla. Y esa es un poco la idea que lo estoy llevando. Entonces ahora no estoy tan centrado en comercializarla, porque para comercializarla ya sé que lo que tengo que hacer es un aparato que lo enchufes, una Raspberry Pi, un aparato que lo enchufes con la tele, le hagas el login y te gestiones la cartera. Ese sería el producto final, ¿vale? Entonces ahora mismo mi objetivo no es ese. Entra dentro de la parte de código fuente abierto y como es algo que ha empezado a hacer la comunidad, tengo como 4 o 5 líneas intentando automatizar la estrategia. Hay uno que ha hecho un Docker, hay otro que ha hecho un CodeSpace, hay otro que ha hecho un Colab. Entonces no me he querido meter en las cosas que puede hacer la comunidad. Claro. Problema de la comunidad, como es lógico, pues vas a su ritmo, lo tienes que dar, pero al final avanzan, ¿eh? Sí, no, yo lo he notado y se retroalimenta, ¿no? Es como un ser vivo. Yo siempre lo he dicho, a mí mi comunidad aportan más a algunos, digamos, todo el ecosistema que yo solo. Claro, yo soy el que incita, ¿no? El que pone, el que eso, pero chicos que han, mis setups los han modificado y lo cuelgan. Chicos que han cogido y lo han probado en otro time frame muy superior a los 5 minutos, 2 minutos que hacemos nosotros, ¿no? Y han modificado una cosa o le han dado otro toque y eso yo creo que es lo que es, en vez de lo que es, hablamos de comunidad, ¿no? Eso es lo que aporta, ¿no? O sea, ahí es verdad que hay alguien que es el que prende la mecha, digamos, pero es lo que tú dices, ¿no? Es como un ser vivo que poco a poco se va retroalimentando y además, sobre todo, que todo el mundo quiere participar, que todo el mundo se siente parte de ello y es lo que hace que quiera compartirlo, ¿no? Y eso creo que llegar a ese momento es muy importante, pero para mí ha cambiado, ¿no? Cambia. Yo una de las cosas también de cara a la comunidad, que también fue un antes y un después, fue abrir un Discord. Cuando abrí el Discord, ya va por más de 100 personas añadidas al Discord, ¿vale? Y yo creo que tengo 85, habrá subido un poquito, porque he vendido unas cuantas más de la última vez que lo miré. Más de 85 licencias dadas y te estoy hablando de 2 meses, ¿eh? O sea, yo la experiencia que he tenido con Peer Advisor de crecimiento ha sido enorme. Ya ha llegado un momento en el que tú tienes la impresión
de que hay gente por ahí que le está dedicando más tiempo que el que tú le dedicas. ¿Vale? Llega un momento en el que cambian las tornas y dices, mira, esta persona ha estado toda la mañana, este también, porque hablas con ellos, ¿no? Y tú empiezas a tener conciencia de lo que, pues mira, fulanito se ha llevado durante una semana todo el pack, me está mandando mensajes todo el rato, tal, no sé cuánto, este está todo el día con esto, ¿vale? Entonces te vas dando cuenta de cómo es la comunidad y cómo te alimenta y te orienta también. Y ya llega un momento que dices, mira, este es mi camino, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, y ya decides tú cómo va. Yo en este caso decido no montar una empresa. Yo decido seguir de forma amateur, ¿vale? Porque en el momento que montas una startup, le pones dinero en lo alto, ya le estás condicionando lo que va a ser, ¿vale? Ya estás limitando, estás pidiéndole unas expectativas que a lo mejor no cumple o a lo mejor requiere más tiempo. Entonces yo he preferido un crecimiento orgánico. También he decidido en ese sentido no ponerle dinero, con lo cual cobro licencia, cobro tal. Yo lo dije, todo empezó, uno de los posts que tengo, porque me compré un clúster de Mac Studio, un post que hice, lo hice en 4 minutos, cuando me llegaron los 4 Mac Studio que compré, le hice una foto y le digo, ya me han llegado, voy a ponerlo a funcionar, tal, y unas 4 minutos tardé en preparar ese post. Y tiene 160.000 impactos. Como tiene el 20% de los impactos que he tenido yo en un solo post. Pues eso me costaron, luego amplié a otro más, me costaron 6.000 euros y llevo facturado en 2 meses 4.000, casi 4.500 euros en licencias de P-Robo Advisor, cursos y demás. Es decir que me voy a quedar cluster porque yo lo iba a comprar y lo iba a vender y no tenía claro. Y digo, bueno, pues se quedan ahí para daros servicios. Si lo pagáis vosotros, ya está, me lo tomo con filosofía. No, sí. Vale. Bueno, vamos a entrar ya un poquito más en esa parte más técnica, ¿no? Ya te conocemos un pelín más. ¿Qué estás haciendo, ¿no? Tu trabajo en estos últimos meses. Cuéntame, si tuvieras que definirte cómo es tu perfil, digamos, cómo es tu perfil, digamos, como trader, ¿no? Hacia dónde haces el foco, aunque después hagas diferentes estrategias, ¿cómo es tu perfil? Cuantitativo. Es decir, hago una prueba con la serie histórica y me baso solamente en la serie histórica para hacer la previsión. Y dentro del cuantitativo, soy de segundo orden, es decir, soy evolutivo. No trabajo con la estrategia directamente, sino con las familias de estrategia. ¿Vale? Es como si fuera la lógica de primer orden, lógica de segundo orden. La caracterización que tienen las de segundo orden es que hacen preguntas de maximiza la estrategia o dame la estrategia que no sé cuánto, o cómo es las inversiones que van a hacer esta estrategia. Es decir, piensan sobre las estrategias. ¿Vale? No piensan. Entonces, por ejemplo, yo, una de ellas, la última que he sacado, hace entre 100 y 1.000 estimaciones. Es una familia y hace entre 100 y 1.000 estimaciones. Y de las 1.000 estimaciones las ordena y hace una distribución. Pues descubrí, que además lo he sacado en un podcast, descubrí que cuando estás en el percentil si las ordenas por beneficio, cuando estás en la zona donde hay mucha gente que ve el beneficio y estás alrededor del 90%, cuando estás por ese percentil, pues resulta que va a haber compras. Y si hay una persona, todo el mundo ve el mismo mundo, todo el mundo hace una estimación, pero aquel que hace una estimación y cree que se va a lucrar es el que compra. ¿Vale? Con esto te estoy describiendo un poco lo que son estrategias de segundo orden, evolutivas. Entonces ahí hay una característica, un perfil característico, hay una zona en la que pasan de una rentabilidad de un 30, sube la meseta y hay un valle suave. Hay un valle suave, un pico suave,
donde tienes un 50% de rentabilidad. Y ahí es donde yo opero, por ejemplo. Dicho esto, yo opino que la mayoría de las estrategias están sobreentrenadas. En general, casi toda la literatura peca de sobreentrenar, incluso la propia literatura de las redes neuronales. La red neuronal no es más que un aparato como el MetaTrader, que tú empiezas a hacer un montón de modificaciones de capas, de profundidad, de tal. Cuando ya te sale, entonces publicas el paper. Ese tiene un nombre, se llama sesgo de autor. El autor publica cuando le ha salido el experimento, pero no cuenta que ha hecho 500 combinaciones previas, ¿vale? Entonces no vale. Yo lo que digo que tenéis que imaginar estas cosas como si fuera un tirador. Un tirador que tiene que disparar y tiene que ser muy preciso, pero desde el primer disparo. ¿Vale? Porque entonces, si coges toda la serie histórica, hay un concepto que a mí me gusta mucho, que yo me lo imagino como una locomotora con un vagón. Y esa locomotora va viajando por el tiempo. Entonces tú puedes, con el pasado, que son los vagones, tú puedes aprender, hacer tu algoritmo de aprendizaje y aplicarlo en la cabeza, en la locomotora. Luego el tren se mueve un poquito, vuelves otra vez a aprender con el tiempo de los vagones y lo aplicas a la cabeza. Si tú eso eres riguroso, pues ya tienes uno de los requisitos que yo le pido a una estrategia, ¿vale? Que haga el forward test. No valen validaciones cruzadas con toda la serie histórica, no vale irme al final de la serie histórica. El 17 se me da muy bien, pues voy a empezar desde el principio con el 17. No, porque el 17. 17 tiene que ser descubierto a lo largo que la locomotora va avanzando. Un momento será un 10, luego será un 12, luego será un 8, luego será un tal. A lo mejor al final cuando llegue al presente es un 17, pero tienes que ese parámetro haberlo dejado evolucionar. ¿Vale? Entonces, ese segundo sería el requisito, que el parámetro tiene que venir por la serie histórica. Y ya el tercer requisito es que me he basado en la regresión múltiple. A diferencia de las redes neuronales, que se queda en un máximo local y ahí se acomoda, la regresión múltiple tiene su limitación, pero se queda con el mejor ajuste posible. Generalizan muy bien, no tienen parámetros. Entonces, es un hiperplano y lo posicionas, según las pruebas que tienes, en la mejor posición posible ya del principio. ¿Vale? Entonces, yo, por ejemplo, yo trabajo con 5 dimensiones. Yo hago el chiste de que no puedo saber lo que piensa mi estrategia. Tengo una impresión porque la veo operar. ¿Vale? Entonces, dicho esto, siempre te tienes que basar en un parasitaje, porque si tú crees en el modelo cuantitativo y te vas al random walk, a que las cosas se mueven aleatoriamente, ahí no tienes beneficio nunca. Entonces tú tienes que ver un patrón. El patrón te lo da la estrategia que sea predominante. Para mí, y eso lo estuve analizando, una de las estrategias predominantes, que llega incluso a tener el 50% de los fondos de Estados Unidos, es una estrategia que no tiene cabeza, es muy barata de gestionar, que son los fondos indexados. Los fondos indexados lo único que hacen es imitar al índice. Entonces, yo hago siempre, para explicarlo, hago el siguiente ejemplo. Si un analista fundamental, tú tienes que pensar en términos de estrategia. Una de las estrategias válidas es el analista fundamental. Decide que una determinada empresa ya no vale 100, sino que vale 75, pues van a empezar a vender los analistas fundamentales hasta que tumban el precio a 75, ¿vale? Una vez que el precio llega a 75, todos los indexados tienen que replicar el índice. Esa empresa ha bajado de posición, ya ocupa una posición más baja y por lo tanto hay que vender. Entonces al vender bajas otra vez nuevamente el precio. Digamos que tienes una sobreexcitación tanto en la venta como en la compra. Es conocido también el efecto inverso. Cuando una empresa entra dentro del SP500, como ahora todos los indexados lo tienen que comprar, tienen un subidón para arriba. ¿Vale? Entonces, esos sesgos, esas
dejan unos rastros que normalmente cuando una empresa cae a plomo, porque ha habido un movimiento, normalmente tiene una caída sucesiva y luego tiene una recuperación. Pues eso es a donde yo ataco, ¿vale? De hecho, cuando los indexados no funcionan o se salen del mercado, me va mal. Cuando los indexados entran al mercado, me va mejor, ¿vale? Es decir, yo estoy parasitando con mi estrategia un error de sobrecitación que tienen los fondos indexados. Ya está. No tiene mayor historia. Yo creo que con el tiempo los indexados irán cambiando la forma de operar, irá habiendo otro tipo de modelos cuantitativos, irán cerrando esos pequeños huecos o agujeros que hay, ¿vale? Dicho eso, me queda otro ingrediente también curioso, que es que yo no quería perder el tiempo cuando hacía cualquier cosa. Entonces yo quería medir la predecibilidad, era mi obsesión. Saber si las cosas son predecibles o no son predecibles. Si no son predecibles, pues me voy a otra cosa, no pierdo el tiempo. Tengo una de las publicaciones también bastante famosa, es cuando me atreví a decir en público, el rey está desnudo. Mi sacrilegio fue decir que las redes neuronales no sirven, ¿vale? Dije, las redes neuronales no sirven para invertir en bolsa. Lo siento mucho, pero son dos cosas que están de moda, la inversión y las redes neuronales. Pero cuando las mezclan, no casan bien. Cogí un libro entero y ponía el libro incluso. Y me programé todas las redes neuronales y le puse una pieza que inventé, que le llamaba el cálculo de efectividad. Le medí la efectividad que tenía y no funcionaba, ¿vale? Yo lo decía de forma provocativa por ver si alguien me respondía. O te rebatía. Me rebatía y yo aprendía, ¿vale? Pero no, lo que conseguí es confirmación. Nadie picó el anzuelo. No, nadie, no. Me decían, no, es verdad, yo conozco otros que le pasó lo mismo, que no sé cuánto, y tal. La red neuronal sobreentrenan. Y hay potencial, ¿eh? Yo en la universidad, la especialización que empecé haciendo es de redes neuronales y quiero hacer cosas con redes neuronales, ¿vale? Pero ya son cosas más avanzadas. Ya es el transforme, me gusta mucho, hay una serie de cosas que quiero trabajar y acabaré trabajándolas con redes neuronales. Pero era eso, era el tener una herramienta que te permitía saber, lo que estaba contando de forma anecdótica, dónde me debo de meter, en qué charco me debo de meter y en qué charco no. Yo le llamo la predecibilidad y la predecibilidad mía puede estar entre menos 100 y 100. La predecibilidad negativa es buena también, porque si te da un menos 30, pues haces justamente lo contrario y entonces ganas, ¿vale? Entonces, digamos que la predecibilidad es como un imán que se pega al 0% y que cualquier cosa que haga se queda en el 0%. Descubrí más tarde que hay un índice de 1904, me parece que se llama... se me ha ido el nombre. Se me ha ido el nombre y se me ha colado el Sharpe, pero no es el Sharpe. Ahora Spearman. Hay un índice Spearman que mide precisamente cuando algo es aleatorio y no. Y yo tengo una mejora de Spearman. No es Spearman, porque Spearman es ordinal. A ver, ¿cómo lo explico yo con pocas palabras? Para que está la media y está la mediana. La mediana es mejor cuando hay un outlier o cuando haya algún elemento que te estropea la estadística. Pues en vez de utilizar el coeficiente de determinación, que es el que suele usar todo el mundo, pues yo utilizo este, que se parece al de Spearman, y tiene la característica de que un outlier o una cosa así, una normal, pues no se estropea. Y además, si un estimador hace estimaciones sobre un conjunto de activos, pues yo puedo saber activos que son mal estimados por todos los estimadores que yo tengo. Pues como tengo una familia de estimadores, puedo saber activos que son malos para estimar, pues quito. O puedo saber estrategias que son malas estimando todos los estimadores, pues también los quito, ¿vale? Entonces tengo una especie de círculo virtuoso que me permite
que darme... Tú no tienes que estimar todo el mercado, tú tienes que estimar lo que tú creas que tienes que estimar. ¿Eh? Claro, y entonces quedándote con eso, pues al final vas sacando pequeños puntos porcentuales y vas mejorando tu progresión. Dicho esto, mi estrategia tiene una volatilidad muy alta. ¿Vale? Alta. Es decir, sube, baja. Tú miras cualquier backtest que yo tenga publicado, sube y baja. Me llevé la sorpresa de que normalmente esto se mide con un índice que se llama índice de Sharpe, que mide los retornos partidos por la volatilidad. Intenta más o menos, en el numerador te pongo los retornos y en el denominador te pongo la volatilidad. Intenta más o menos compensar uno con otro, haciendo un ratio. Pues la sorpresa que me dio, que cuando lo comparé con el S&P 500, pues estaba por encima del S&P 500. Es decir, que aunque tenga mucha volatilidad, se le perdona porque tiene mucha rentabilidad. Entonces una cosa compensa con la otra. Dicho esto, a lo mejor estás en 400 y pico mil y se te va a 350.000 euros, ¿vale? La simulación. Y eso está. Pero si aguantas, pues al final tiene. Y es el hijo que me ha salido. Yo siempre digo que al que no le guste, pues que en vez de ir con el 100%, como tiene, o que vaya con un 20%. O que vaya, es decir, es una estrategia que puede ir con poco capital, la mezclas con el dinero y ya te da una rentabilidad más normalita y ya no te da un... Es decir, que tú la puedes endulzar, puedes hacerte un café y echarle más o menos azúcar. Y puedes hacer lo mismo con la estrategia. Si no te gusta, porque es de buena calidad, me da un 40% por encima. ¿Vale? Ahora estoy probando el sacarle más partido, aunque le vaya la marcha, que quiera subir, porque la estrategia natural te da un 37% de rentabilidad. Pero si tú coges y la aprietas un poquito más, te la llevas a un 50% a cambio de tener más riesgo, tener más volatilidad. Entonces he analizado muy bien esa volatilidad y he llegado a unas configuraciones paramétricas en las que no sueles tener margin call, no sueles tener... Estamos hablando de acciones, ¿eh? El broker, este caso, Interactive Broker, te permite tener un apalancamiento de 1 a 2. El margin call en un apalancamiento de 2 no es nada, es quitarte el polvo, ¿vale? En Forex, que vas con un apalancamiento de 20, quedarte con un tercio de la cuenta, como tengas un margin call, ¿vale? Te sales y estás destrozado, has perdido todo, ¿vale? Entonces estamos hablando de estrategias con margin call, no es pecado mortal, pero que tiene, entonces si te va a la marcha, la conoces y te gusta, pues tienes una estrategia que probándola incluso 100% azúcar, es curioso, porque por contra un 50, yo creo que estará un poquito sobreentrenado, ¿vale? Yo te diría, entre el 37 y el 50%, vamos a poner que está por ahí, pero que gusta, ¿vale? Cuando lo llevas varios años, y estás operando un tiempo determinado, pues entonces lo veo como un proceso lento, Álvaro, porque tú tienes que hacer tu escuela, tienes que enseñar, tienes que aguantar, tienes que explicar cómo está hecha la estrategia. Es una cosa muy alternativa a un fondo de inversión, es completamente alternativa. Ahora mismo requiere una disciplina que tú todos los días la ejecutes. Eso cuesta. Con el tiempo haremos esa cajita debajo del televisor y la pondremos en marcha. Con el tiempo los propios desarrolladores me harán aportaciones de señales e incorporaremos y sacaremos nuevas versiones en un mercado de estrategia. Y al fin y al cabo, no quiero entrar en mencionar otros que hacen trading social, ¿vale? Pero he visto estrategias de trading social que te vas 5 años para atrás, buscas una buena estrategia hace 5 años, te vas al presente y lo que has visto es que estaba ganando mucho y de pronto un día, ¡pum!, se vino abajo y no recuperó la posición, ¿no? Eso que he visto tantas veces, que he visto que me chocaba, que yo no me encontraba cómodo, pues No, y a mí lo interesante... aparte ¿sí? me ha gustado mucho, ¿no? Me gusta el concepto, no que con el fondo de inversión, ¿no? Pero esto aparte lo entiendes, ¿no? Muchas veces tú cuando inviertes no entiendes lo que estás haciendo o lo que
te están gestionando, cómo te lo están gestionando. Y creo que muchas veces si tú no lo entiendes, si tú no estás dentro, digamos, si no, tú no lo has comprendido, que solo sea ejecutar, no sea con... te quita toda esa parte de esa confianza, ¿no? Para cuando venga igual un pequeño drawdown, o cuando venga una mala época, o cuando el mercado, entonces, ¿no? Si tú entiendes, si tú comprendes, no asusta. No entras en pánico, no entras en... Y yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo siempre lo digo a mis alumnos, aquí la base es la confianza en tu estrategia, y eso se basa en esto, en entenderlo, en comprenderlo y en ejecutarlo tú mismo. Yo siempre lo digo, todo lo que os explique yo, no os creáis nada de lo que explico yo, comprobarlo vosotros, visualizarlo vosotros, ¿no? Y eso es Sí. es lo que me ha gustado de lo que me acabas de Estoy decir. de acuerdo contigo. Tú tienes que tener unos principios. Al final todo el mundo, cuando lo reduces, tiene axiomas, ¿vale? Y con tus axiomas te debes a ellos. Si mañana te equivocas, pero has seguido los axiomas, no te has equivocado. El azar, la mala suerte o lo que tú quieras, pero tú tienes que tener convicción porque es lo que te va a salvar para cuando tengas un mal momento, el tú aguantar. Es decir, yo he hecho los deberes, he hecho los backtest, he hecho las pruebas, no he sobreentrenado parámetros, tal, ¿vale? He intentado no tener fallos en toda la ejecución, pero te encuentras eso, tienes que tener convicción y tienes que saber mirar los datos históricos, ¿no? Tienes que saber mirar la serie histórica y cuando veas que una línea se viene para abajo, interpretar de que has perdido un 25% en un mes, porque se ha venido para abajo, porque ha venido el coronavirus. El coronavirus me parece que pierdes entre un 25 y un 50% del valor y lo tienes que aguantar. Tienes que aguantar el pico. Lo bueno es que cuando baja, luego sube para arriba muy rápido. No, a lo mejor no recupera el valor inicial, pero hay un rebote, ¿vale? Y tienes que aguantar esos días. Lo bueno es que como tienes la estrategia, la sangre fría la mantiene la estrategia. Si hay que vender, te la va a vender la estrategia. Si hay que volver a comprar, te lo va a comprar la estrategia. Y tienes que aguantar. Y eso es la parte... tampoco me gusta cuando yo he sido de los que he cogido un fondo, de estos que le llaman un fondo indexado al SP500, y me he leído la letra pequeña, y pueden hacer lo que les dé la gana. Yo, en un momento determinado, que tenía cierta cantidad en el banco, y cayó la bolsa, el día que más había caído, ¿vale? Que lo hablan como un cine negro, tal, ese día yo cogí, y no me daba tiempo, y metí una cantidad de dinero en un fondo indexado, ¿vale? Según mis cuentas, desde ese valor hasta ahora, yo metí 20. Es decir, número redondo, metí 20.000 euros aquel día en un fondo indexado. Yo tenía que tener ahora 27, si estuviera realmente indexado. Tengo 23, ¿vale? ¿Por qué no tengo 27? Porque no un fondo indexado, ¿vale? Y eso te está ocurriendo. Con clientes, no es un indexado, hacen lo que quieren, hacen como quieren. Es verdad que luego ha caído, no ha caído tanto, es verdad que luego... ¿Por qué? Porque empiezan a protegerse, empiezan a contratar seguros de cobertura, empiezan a hacer tal, empiezan a hacer ingeniería, para que más o menos ganen un poco de dinero, pero no mucho, y ellos estén tranquilos. ¿Por qué? Porque como les caiga, la gente se le va y pierden su puesto de trabajo. O sea, esa es la parte que no se ve. Un gestor, si gana dinero, se le perdona si no gana tanto. Pero si pierde, se le corta el cuello. Entonces, están sometidos a una disciplina y empiezan a cubrirse con estrategias que al final, cuando ya tienen los objetivos que tienen, empiezan a coger renta fija, tal, a no sé cuánto, tal, y ya no te dan el potencial que tienes. Esa es la diferencia que yo le veo a este tipo de estrategias, que tú puedes coger y decir, oye, pues me va la marcha, voy a apostar por algo que realmente me pueda cambiar mañana a 2 años, a 3 años mi situación, porque me he metido y he apostado y he sabido cuándo meterme y cuándo salir. No sé cómo yo le veo. Me da también coraje un poco, la legislación, que no... Sí, no, sobre todo yo también lo había escuchado, algún amigo de este mundo que él trabaja en SICAPs, fondos y demás, y me dijo que el tema burocracia y el tema requisitos
es algo que coarta muchas Agotador. veces, no, y sobre todo me ha dicho que para llevar a cabo un fondo igual tienes que estar 3 años de papeleo, 2, 3 años de papeleo. Te quiero decir que al final no te permite que muchas veces no es simplemente lo que tú has dicho, no es organizarte unos cuantos para gestionar vuestro propio patrimonio, ¿no? Muchas veces eso yo hasta lo veía beneficioso, ¿no? Unos cuantos nos juntamos para tu gestión patrimonial, otras que tú gestiones patrimonio de otros, ¿no? Pero una asociación, digamos, muchas Un veces club y de en muchas inversión. fórmulas, yo he visto fórmulas así, ¿no? Y que yo creo que al final, pero pasa y vuelve a pasar, ¿no? Y que yo siempre he dicho ese desconocimiento de la gente, ¿no? Yo estoy completamente seguro que mucha gente, perdón, no tiene ese conocimiento, al no tener ese conocimiento, no ve o tu forma, o tu sistema, o no ve el que rentabilizar sus ahorros sea eso, o ve que lo del banco es la única opción, ¿no? Creo que es esa falta de conocimiento que tú intentas transmitir en tu comunidad, que yo Bueno, intento transmitir en la mía, para que tú entonces, tú al entenderlo entiendas que hay algo más, ¿no? Que hay otras opciones. conocimiento, pero es que la legislación no te deja Sí, tampoco, ¿eh? no, por eso. Yo entiendo que el que mueve el dinero no puede ser el que lo guarde, pero una vez que tú separas esos dos roles, ¿qué inconveniente tienes en que si tú quieres y yo quiero, yo te gestiono? ¿Vale? Entonces tú tienes, a lo mejor, oye, mira, yo tengo una estrategia que da, me la invento, un 80% de rentabilidad. Si tú gestionas un fondo, lo máximo que puedes cobrar es un 20%. Oye, perdona, pero es que yo te doy un 80%. De ese 80% nada más que me quedo el 20%, o a lo mejor se merece un 40% o la mitad de lo que te dé, ¿vale? Porque te va a dar a ti un 40%. Sí, al acuerdo que llegues entre los dos, sí, yo lo veo. Si el otro está de Efectivamente, acuerdo, yo no te estoy efectivamente, diciendo que... efectivamente. no. Si a Es mí tú me haces que, ganar un 80, te doy un 40. Ya estoy ganando otro 40, me da igual. claro, para ti la mitad es para mí la otra mitad. Es decir, estás sometido a algo que no estás favoreciendo al mejor. Si tienes un fondo, yo no sé si tú sabes, un 10% lo tienes que tener en activos líquidos. O si mañana tienes que tener no más de un 5%, no sé cuánto. Tienes un montón de restricciones. Tienes que tener una operatoria completamente documentada de cómo hacen las cosas, tal, 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 tal. Bueno, eso va en contra bueno, luego hay otra parte, cada cierto tiempo tienes que publicar, tienes que mantener una serie de requisitos que te lastran por lo que sería una operatoria Volviendo a la ágil. parte técnica, que es muy interesante lo que nos estás contando, tema, digamos, el tiempo, digamos, tiempo de operativa, o sea, tiempo de operación abierta, cuando lanzas una señal de apertura de una operación, digamos, a cuánto, digamos, la media. Sé que esto muchas veces puede cambiar o puede ser variable. Bueno, yo hay, tienen que ser, creo que lo he dicho antes, estrategias evolutivamente estables. Significa que es una familia que te genera un montón de individuos. Te voy a contar esto y ahora lo vas a entender por qué. Entre los individuos, entre las distintas versiones, se tienen que llevar bien. Si tú tienes trading algorítmico, tú lo que tienes es un disparador, un momento en el que compra, en el que vende. Entonces, cuando una media de 25 corta con otra, se produce un disparo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese tipo de familias, cuando lo graficas, te generan picos. No son colinas suaves. El retorno no es suave, es pico, porque el de 25 es parasitado por el de 24, el de 24 es parasitado por el de 23, y al final se produce un remolino que no hay azar. Dicho esto, tú tienes que estimar lo que es el precio. Y entonces todas las familias de estrategias van a ese precio. Perdona, me he perdido con la respuesta. ¿Me habías preguntado, El Álvaro? tiempo de que más o menos la operativa, digamos, la Ah, operativa sale abierta claro, o cada sí, ya operación. me acuerdo de lo que te estaba contando. Claro, entonces yo cuando te queda dinero y tienes un slot libre, es decir, tienes una posición para abrir una posición, tú le has pedido a mi estrategia que gestiones 10 estrategias y tienes dinero suficiente, tengo que comprar una posición. Entonces él compra en el top. Él hace una estimación y te entra en el top 5, en el top 10, te coge una de ellas y te la abre. ¿Vale? ¿Cuándo sale? Pues a lo mejor cuando ha bajado al 10%.
y se la queda durante un tiempo, no solamente en el top 10, sino a lo mejor se la queda hasta la posición 100. Cuando baja de la posición 100, en ese momento vende. Entonces, con esto, lo que te quiero decir es que hay veces que te compra y te vende en el día, te ha comprado, te lo vende mañana, o hay veces que se la queda durante un mes. Te lo dice el propio sistema, ¿vale? Es un sistema de baja rotación, pero necesita una ejecución diaria. Y la mayoría de los días de operación no va a hacer nada. O incluso aunque te ponga una orden, a lo mejor esa orden no se acaba ejecutando. Eso entra dentro del propio sistema y entra dentro de la propia naturaleza, ¿vale? Porque yo cuando pongo una orden, la pongo muy separada del precio actual. La pongo más o menos un 0,5% para arriba o para abajo del precio que tú hayas informado. ¿Por qué la pongo a esa separación? Porque lo que me interesa es que la orden se ejecute al límite. Yo hago una serie de operaciones, de recomendaciones, como por ejemplo, vamos a operar todo con dólares, transferimos nuestra divisa de euros, en este caso, a dólares, para no pagar comisiones de cambio. Y otra de las cosas es metemos las órdenes límite. Las órdenes límite, a diferencia de cuando vas al mercado, que sabes a qué precio entra, a qué sale. La metes en el order book y a cambio pagas menos comisiones. Porque tú estás creando mercado. El que mete una orden a mercado, lo que está haciendo es retirar los que han metido sus órdenes al límite, ¿vale? Y por lo tanto, como estás retirando liquidez, el creador de mercado, en este caso la bolsa, te penaliza y te cobra más comisiones. Entonces, son mucho más interesantes las comisiones al límite. Entonces, lo tengo estudiado de tal forma que al final se pagan pocas comisiones. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque muchas veces me han hablado del sistema. Oye, ¿por qué no lo publicas aquí? ¿Por qué no lo publicas allá? ¿Por qué no? Pues mira, pues lo he intentado, las comisiones me comen, ¿vale? Tienes que ir apalancado y luego vas con las comisiones y te quemas. Yo tengo momentos en los que con el apalancamiento habría sufrido y luego hay momentos en los que con las comisiones también habría sufrido, ¿vale? Entonces, todos estos sitios de trading social, cuando te cobran un porcentaje significativo en comparación con las comisiones que yo estoy pagando, pues no te salen a cuenta, ¿vale? Hay gente que me conoce de estos sitios, no quiero decir nombres. Me han contactado y yo les he respondido, oye, pues, revisamos las comisiones y no me han dicho nada. Con lo cual, el problema son las comisiones, ¿vale? No, entiendo que trabajes con un apalancamiento para que tu cliente le cueste menos pagar la comisión, pero el apalancamiento tiene sus cisnes negros, que hay que aguantarlo. Ahora ya para ir terminando, perdón, para ir terminando me gustaría que nos contaras un poco cómo monitorizas tu forma de hacer trading, es decir, tu forma de crear tus estrategias. ¿Tienes una base? ¿Cómo es ese proceso de optimización desde que se crea que tienes una idea o que tienes un proceso? ¿Por qué distintas, digamos, etapas o hasta dónde, hasta tú decir, vale, esta estrategia ya está, es lo que yo quería o hasta lo que yo quería traer? ¿Cómo es ese proceso, no? Vale. Bueno, lo he comentado antes, tengo el cálculo de predecibilidad. Entonces, cualquier cosa que hago, antes de empezar a trabajarla en profundidad, le puedes acoplar y le haces una estimación de la predecibilidad que tiene algo, ¿vale? Si tiene predecibilidad, merece la pena abordarla. Si no tiene predecibilidad, olvídate, apaga y a otra cosa. Mariposa. Luego también hay otra parte muy importante que es donde fallé justo antes de cuando corté. Tenía un problema que era que entre el backtest y la realidad había un trecho muy grande, ¿vale? Había una diferencia muy grande entre lo que me indicaba el backtest y cuando yo operaba en real, lo que luego ocurría en real. Durante ese año que estuve sin operar, pues se me ocurrieron soluciones y las he llevado a cabo. Entonces yo estoy midiendo ahora, de vez en cuando, no lo mido todos los días, y ya estoy bastante tranquilo, la mido, que la estrategia se esté comportando tal como el backtest dice. ¿Eso qué significa? Pues que yo he llegado a un día determinado, lanzo
100, 1000 simulaciones, me quedo con todas las recomendaciones que me ha dado la estrategia, ¿vale? Calculo al día siguiente cuál sería el retorno y veo dónde está el percentil de mi retorno. ¿En qué posición está? Algunos días pues estarás en el 20%, has tenido mala suerte, otros días estarás en el 80%, pero en promedio el percentil debe estar rondando el 50%. Si eso ocurre, la estrategia no hay nada que te la esté parasitando. Entonces, desarrollé esa forma de hacerlo, quizás la parte más complicada técnicamente de explicar, que es una prueba aleatoria que estoy haciendo, ¿vale? De lanzar cientos de simulaciones y luego medir en qué percentil está. La voy practicando, la ejecuto de vez en cuando, oye, la ejecuto, está sana, está en el percentil 50, venga, pues va bien. Entonces, básicamente, una de las características que yo tengo es que yo no soy partidario de hacer una prueba real. Hay mucha gente que dice, mira, cuando tienes una estrategia, la operas durante 6 meses con dinero y si te ha ido bien, entonces adelante. Yo creo que eso no hace falta, eso es una pérdida de tiempo. Yo creo que tú puedes en los primeros días medirle la desviación de la realidad y tú tener la convicción de que lo que has desarrollado en la simulación vas a utilizar información del futuro. Entonces, con esas dos cosas, tú puedes innovar mucho más rápido y te puedes adaptar. De hecho, lo interesante de aquí es que la propia estrategia al final te haga el proceso, es decir, que no sea una estrategia, sea una familia de estrategias y que empiece a pensar en órdenes superiores. Que curiosamente, cuando pasas del nivel 1 al nivel 2, estructuralmente el nivel 3, el nivel 4 y el nivel 5 es el mismo. Con lo cual, en el momento que has pasado del nivel 1 al nivel 2, empiezas a responderte preguntas de cómo es la mejor forma de cambiar de régimen de estrategia, cómo es la mejor forma de cambiar la forma de cambiar el régimen de estrategia. ¿Vale? Pues yo le llamo una estructura recursiva. No es una recursividad de una función que se llama a sí misma, es una estructura que te aparece, que si vas apilándola, pues puedes apilarla. Entonces, al final lo que estás haciendo es tener un sistema a costa de un arranque más tardío, porque cada vez que le vas metiendo niveles de pensamiento, te vas comiendo un trocito del test. Tienes que arrancar cada vez un poquito más en el pasado, a medida que le vas metiendo niveles por arriba, para que cuando lleguen al presente, al momento de simulación del tren, por donde quiera que esté, porque ya esté calibrada. Y de esa forma, pues te ahorras el tener que operar en real. Eso es mi... Muy interesante, muy interesante. Para ir terminando, recomiéndanos algún libro, no hace falta que sea de trading, ¿no? Alguna cosa que a ti te haya interesado, que no puedas compartir, un libro, un podcast, cualquier cosa que creas que puede ayudarnos a toda la comunidad. Vale, pues mira, y me gusta la pregunta como me la has hecho, porque has dicho que no sea de trading. No hace pues falta una serie, libro de un playa, libro. libro de Muchas playa, recomendaciones que han venido aquí al podcast son libros que después me han recomendado. Me gusta mucho. Y me ha gustado mucho las recomendaciones. El gen egoísta. Gen egoísta. Es un libro de estrategias evolutivas, no es de trading, ¿vale? Pero se aprende lo que es aprendes en lo que es un equilibrio de Nasdaq, ¿vale? Aprendes como, bueno, a nivel de especie, que cuenta una anécdota muy curiosa, no la quiero contar por no hacer spoiler, sí diré que hay que aguantar un poquito, porque el libro al principio casi abandono, pero aguanté, y cuando te empieza a contar lo de las palomas y los halcones, que ya os sonará, pues me quedé fascinado con esa idea, ¿vale? Entonces las estrategias, cuando las penséis, pues son como palomas y halcones y tienen unos comportamientos curiosos. Otro que también me gustó mucho fue el átomo social. Es una forma de ver al ser humano como si fuera un átomo y empieza a sacar reglas. Y entonces habla un poquito de cómo es la predecibilidad y cómo ciertas estrategias en un momento determinado, cuando son impredecibles,
se salen, cuando vuelven a ser predecibles, vuelven a entrar. Entonces está el mercado siempre como en una frontera entre predecibilidad y no predecibilidad, que es también una teoría muy, muy bonita, que entre otras cosas, pues en el átomo social se cuenta. Perfecto, y ahora ya para ir terminando una película, hay una pregunta así un poco más filosófica. ¿Hacia dónde crees que va a evolucionar nuestro sector, digamos, el trading, las finanzas? ¿Hacia dónde crees que está evolucionando? ¿Hacia dónde crees que Uf, está enfocándose? Ya sé que es difícil, ya sé que es muy, no, te digamos, voy a responder. predicción, pero nos gustaría siempre intento, ¿no? Siempre Sí, intento sí. Mira, que hagamos pensar un poco, ¿no? Y que diferentes puntos de siempre, vista tenemos cada siempre es uno. una salida perpendicular que no puedes imaginar. Yo creo que las primitivas, estamos basando, yo es que analicé lo que era el mercado y nos basamos en unas primitivas de operación que son muy malas. Si tú cambias las primitivas con las que operas, al mercado desaparece como tal. Desaparece el especulador y desaparece. Entonces, hay una primitiva muy sencilla, que tú lo puedes simular a nivel de mercado, que es a partir de un precio quiero comprar, a partir de un precio bajo quiero comprar y a partir de un precio alto quiero estar vendido. Y en medio haz lo que quieras. Entonces, si cada uno metiera en el sistema ese tipo de primitivas, la bolsa dejaría de fluctuar y sería tremendamente líquida. ¿Me entiendes? Tú tienes una zona en la que estás comprado, porque el precio es interesante, y tienes una zona en la que estás vendido, que no tienes la acción. Y en medio le dejas que el sistema decida. Entonces, pues tendrías toda la financiación que tú quisieras, sabrías cuánta financiación hay y tendrías bastante estabilidad. Es decir, yo creo que al final lo que va a cambiar va a ser el mercado, no el trading. Lo que va a cambiar van a ser las primitivas de mercado. En el momento que se metan otras primitivas de mercado, pues yo lo he pensado y lo he simulado y lo he visto y no soy nadie. ¿Vale? Habrá por ahí gente que lo vea, y además con el blockchain. En el momento que el blockchain, este tipo de soluciones matemáticas se desarrollen y se demuestren y tal, cambia por completo el mercado y deja de ser especulativo. Mientras tanto, el tipo que dure, bienvenido sea. Yo lo Perfecto. dije, yo me meto y a disfrutar, ya que hay... Ya cambiaré cuando cambie. Pues nada, amigo mío, ha sido un auténtico placer. Quiero que vuelvas. Como siempre digo, esto es una casa nueva para el que vengo. Cuando tengas un nuevo proyecto, adelante, porque ya te digo, muy interesante. Lo explicas bastante, bastante claro. Yo tenía miedo de, hostia, digo, igual, pero se nota que por las publicaciones que ya has aprendido también a expresarnos, ¿no? Porque muchas veces queremos expresar una idea y la verdad que ha sido muy ameno. Esta es tu casa, estoy Muchas seguro, ya gracias. te dije que seguro estoy muy interesado en tu proyecto y que si de una forma u otra participaré, me gusta muchísimo. Y nada, siempre Bienvenido. dejo la última palabra al invitado para que se dirija a la comunidad, para que nos digas unas últimas palabras. Y nada, lo dicho, esta es tu casa, cuando quieras, toca la puerta y adelante y cuéntanos todo lo que quieras. Muchísimas gracias, amigo mío. Hasta otra. Muchas gracias por la invitación y bueno, a la comunidad que ánimo, no dejéis el dinero en el banco parado, ¿vale? Aceptar que el dinero tiene que fluctuar, pues realmente lo que estás haciendo es comprar un cachito de una empresa que en un momento determinado va a necesitar ese dinero. Si lo asume de esa forma, imagínate que compras una casa y que esa casa, dependiendo del comprador posible que pase por delante, te la fuera a comprar o no. Si tú fueras capaz de ver el precio de tu casa en tiempo real, te ocurriría lo mismo. Así que no le tengas miedo a la inversión y que además dinamiza la sociedad. Es algo necesario. Si las empresas no tienen valor, todo el sistema se viene abajo, de verdad. Yo era muy reacio a este tipo de cosas y cuando profundizas y lo ves, tiene una función social positiva. Perfecto, muchísimas gracias a todos vosotros. Nos vemos en 15 días con la entrevista y a ti ya lo he dicho. Muchísimas gracias y bienvenido a nuestra pequeña familia. Nos vemos Hasta pronto, otra. David. Un abrazo.